Y bueno, pues vamos a continuar con Pablo Reina, aquí ya está con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar comentando cómo evitar gastos innecesarios. Muy buenos días, Pablo. Buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera, de Tamaulipas hasta Baja California. Bueno, un tema muy importante en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, pues tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo porque el gasto es muy importante ahorita cuando tenemos una combinación entre inflación y una guerra del otro lado del mundo que pues está generando presiones muy fuertes en la cuestión económica y financiera, en donde pues esto ya se contaminó a pesar de que estamos muy retirados de esta situación bélica y a pesar de que ya estamos saliendo de lo que es la pandemia, algunos estados ya prácticamente dieron una apertura muy importante. O sea, hay que hacer conciencia de que tenemos que hacer compras inteligentes. O sea, tienes que ser muy audaz, sobre todo cuando seleccionas un producto y que este producto tenga que tener un sentido de necesidad, porque realmente necesito, porque sobrevivo con él, porque es vestimenta, es alimentación, porque tiene prioridades muy importantes. Hay que saber informarnos, leer, comparar, revisar entre diferentes tipos de productos similares cuál es el que más me conviene y satisface la necesidad de mi hogar, de mi persona. Y tenemos que ser muy responsables en cuanto a la asignación del gasto, porque no nos podemos estar pasando como en años anteriores que decíamos, no me lo pago con el aguinaldo, lo pago con la tarjeta, ahí le vamos abonando y ahí vamos saliendo como podamos. Entonces es una situación bastante complicada y tienes que hacer inversiones que vayan de la mano con la necesidad de tu familia, de tu empresa o de tu negocio, de tus finanzas personales. Siempre ten prioridades, sobre todo en alimentación y en temas de personales, luz, agua, servicios básicos que tú requieres, sobre todo para tener una armonía dentro del hogar. Y tenemos que iniciar con un presupuesto. Este presupuesto está prácticamente relacionado con el nivel de ingresos que tú tienes y lo vas a empezar a prorratear de tal manera que ese presupuesto debe estar asignado un gasto y no nos podemos estar pasando. Es muy importante mencionar que cuando yo hago un presupuesto, pues tengo que contemplar lo que son costos personales, lo que tenga que ver con vestimenta, con gastos relacionados con la luz, con el agua, con la escuela, con la vestimenta y todo eso. Entonces es bien importante que tengamos que realizar ese presupuesto para poder aplicar a una compra necesaria. Es muy importante que se analicen siempre las compras, lo hagas en familia, lo hagas en pareja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que estar sustentada con lo que se requiere en el mediano corto plazo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues hay que tratar de evitar los famosos gastos hormigas, no comprar porque se me antojó. Ahorita hemos visto mucho que en las tiendas de conveniencia te ponen muchas cosas en oferta, compra dos, compra tres, te regalo el cuarto, el quinto y así sucesivamente, o están a mitad de precio. Muchas veces lo que está en oferta y en promoción está relacionado pues, con productos que tienen muy bajo desplazamiento. Pues no porque esté en oferta significa que lo tenga que comprar. Vamos a suponer que hay un producto que es un yogur y de repente lo ves emplayado con otro yogur de un bote más grande. Revisen las caducidades porque no sé necesariamente, aunque es un producto básico, no necesariamente la caducidad te va a dar ese beneficio. Igual cuando sucede con el jamón o sucede con las salchichas o cualquier otro producto, hay que revisar que no todo lo que es oferta significa que es garantía de caducidad. Entonces, tienes que empezar a aprender a leer, empezar a revisar, checar los contos calóricos, checar un montón de cosas y llegar a la conclusión de que pues en estos tiempos inflacionarios pues, los productos van a empezar a incrementarse, tratar de comprar productos de temporada, que son los que son más bajos, buscar sustitutos, sobre todo para no generar más gastos adicionales. Y desafortunadamente, pues todo esto ha cambiado
y nos ha generado un formato muy diferente al que estamos acostumbrados desde la pandemia y antes de la guerra. Y pues esta guerra entre Rusia y Ucrania pues viene a complicar más que nada las finanzas personales y el crecimiento económico. Ya lo habíamos comentado, la perspectiva de crecimiento para el país baja por debajo de los 2%, 1.9%, y eso que apenas estamos empezando. Ya quisiera ver la proyección dentro del primer trimestre y vamos a salir otra vez hacia abajo y a ver si no terminamos como cuando inició la pandemia, que tuvimos una contracción del casi 8.2%, y que no vaya a suceder eso. Entonces tienen que estar bien preparados sobre todo de cómo van a reasignar sus gastos personales en base a los ingresos y tomar en cuenta que ya no estamos, ya no tenemos ese plus que teníamos con tiempos extras, con ingreso adicional que se le daba a la gente para poder realizar compras extraordinarias. Entonces, es muy importante tener un razonamiento en la asignación de sus compras. Sí, tremendo, Pablo, esta pandemia y ahora la guerra es una combinación mortal. Ya Sí, veníamos, ya se había cambiado la forma de gastar de las familias por el confinamiento, dejando lo esencial. Y bueno, ahora se activa la economía, pero con una inflación muy alta y pues mete mucha más presión porque como bien dices, ya no hay estos apoyos que estaban beneficiando a la economía, pero sí tenemos pues una inflación más alta, el costo de las cosas muy alto y pues no se ve para mira, cuándo se pueda. hay dos temas que son inflacionarios. El costo de los energéticos. Por ahí la gasolina está muy presionada con el incremento, ya se deja ver, no sé si allá en Baja California sucede lo mismo, pero acá en Tamaulipas ya está cruzando el norteamericano a adquirir gasolina mexicana porque está más barato del lado mexicano por los subsidios que se tienen. En el caso de Estados Unidos, pues está a libre mercado, como se esté cotizando en los mercados internacionales, es como vas a adquirir la gasolina. El otro tema tiene que ver con los alimentos, sobre todo los alimentos básicos. Estamos hablando de harina, trigos, cereales, todo eso. ¿Por qué? Porque resulta que Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes para la elaboración de plantíos y de transformación de alimentos. Y Ucrania era uno de los principales productores de granos. Entonces, toda esa descompensación, pues nos va a pegar en el traslado, nos va a pegar en el alimento. Y si hay un incremento en la energía, ahí les encargo el recibo de luz, ahí les encargo el gasto de la gasolina, del transporte. Todo esto viene a complicar mucho. Por más por decreto que aumente yo en 20% el salario, no va a alcanzar si nos sale peor todo esto. Así es, pues sí, de hecho ya analistas están poniendo las voces de alerta que no van a poder sostener por tanto tiempo, no es saludable ya para la economía del país sostener por tanto tiempo el subsidio de las gasolinas, tienes razón. Y sí, sí tenemos también a los vecinos del estado más caro de Estados Unidos, Sí, California, que vienen a surtir gasolina a la frontera, por supuesto. Además de que ya sabes la dinámica de la frontera, mucha gente vive allá, trabaja sí, en sí, sí. Tijuana, en Igual México. sucede aquí. Vete Ah, a las 6 de la mañana tratando de cruzar los puentes y te aparece una gráfica en las API, y te aparece altísimo donde dices tú, ¿qué está pasando? Pues mucha gente trabaja, estudia y está cruzando mucho, muy temprano. Y ahí te das cuenta de la buena relación que existe comercial, turística, educativa entre las ciudades fronterizas, y ves el movimiento y luego como a las 5 de la tarde y de regreso, ves las filas, pero del otro lado para ingresar a territorio mexicano. sí, y es que también, curiosamente, muchos ahora, por lo caro que está ya la vida en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, viven en México, trabajan en Sí. Estados Unidos, pero están radicando en México. Sí, de Pues hecho me han comentado compañeros que trabajan allá que ya se están quedando a rentar entre 4 o 5 personas un departamento. Dice que no les alcanza ni para alimentos el sueldo que están teniendo, porque no estaban acostumbrados a incrementos en precios en alimentos. Los alimentos siempre se habían mantenido estable, siempre había apoyos, subsidios, pero como está la situación, están experimentando tasas de inflación muy altas. Acaba de anunciar la Reserva Federal de Estados Unidos un incremento en su tasa de referencia y es un duro golpe otra vez también para el bolsillo norteamericano. Y de rebote, pues nos lleva a nosotros porque quienes tienen deudas en dólares, sobre todo las empresas que son de exportación, si no exportas
en dólares y recibes dólares, pues ahí lo sobrellevas, pero cuando compras en dólares y vendes en pesos, no te va a Sí, alcanzar. tremendo. Tienen previstos 6 alzas, dicen, en lo que resta del año Sí, de 0.25 puntos. Sí, está tremendo este tema de la inflación, pues a ver si cómo nos toca sortearlo. Por lo sí, 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 sí. pronto, en la guerra están diciendo que va a haber, ya están analizando una posible tregua. Vamos a ver hasta dónde pueden avanzar antes de que terminen de destruir lo que queda de Lo Ucrania. poco que queda, pobrecitos los de Ucrania. Sí, tremendo, la verdad. Tremendo y tremenda la situación económica que de rebote a todo el mundo nos está tocando. Pues, Pablo, muchísimas gracias por Gracias a compartir ti. con nosotros estos consejos. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos.